Estamos entrevistando profesionales del sector audiovisual. Este es nuestro cuarto programa. Mi nombre es Álvaro Panadero, productor, actor y guionista. Mi nombre es Fran Jiménez, soy productor de cine, entre ellas mi película Verano Rojo, y muchas gracias aquí a Pablo Rosso por haber asistido aquí a nuestro video podcast. Hola, muy buenas a todos y todas y gracias por invitarme. A ti por estar con nosotros, Pablo. Y comenzamos la entrevista, si te parece bien. Nos gustaría saber un poco acerca de tus inicios. ¿Cómo fueron? ¿En qué momento fue esa película que te fascinó o director para querer dedicarte a esta profesión? Bueno, hace mucho tiempo. En mi ciudad había una sala de Cinerama, asombrosamente. Eso ya habla de que tengo unos cuantos años, y entonces iba al cine a ver películas proyectadas en estas pantallas que supongo que sabéis cómo es aquella tecnología de Cinerama, y me fascinó. Y hubo una película en particular que, bueno, dos, La Conquista del Oeste, y que wow, esa no la vi en estreno, es así, tan mayor no soy. Pero sí una película que se llama Grand Prix, que es sobre el mundo de la Fórmula 1, y ahí nació mi pasión por el cine y por la Fórmula 1. De hecho, curiosamente, luego ingresé en ingeniería aeronáutica para intentar trabajar en la Fórmula 1, y me regalaron una cámara de fotos y me salí en la primera curva y hasta hoy con las fotos y el cine. O sea, que una pasión se superpuso sobre otra pasión. Pues sí. Tal vez un poco por haber fracasado en el primer intento de la ingeniería, pero vamos, que sí, que las dos pasiones nacieron simultáneamente y una acabó triunfando sobre la otra, Bueno, pero puedes seguir disfrutando de la Fórmula 1 igualmente. Pero no dudes que lo hago. Y Pablo, ¿dónde empezó? ¿Cómo fueron tus inicios? El primer trabajo que yo, cuando decidí finalmente estudiar fotografía, que estudié fotografía fija, digamos, decidí buscar trabajo como ayudante o meritorio, lo que aquí se llama meritorio en el cine, en algún estudio de fotografía, y me dejó colaborar con él, un grandísimo fotógrafo, que ahí aprendí las bases fundamentales de la profesión. Y no olvidaré nunca el primer día que fui al estudio de él, y me entré al estudio y había una plancha de metal puesta a modo de fondo infinito, una plancha pulida, y un plátano y una Hasselblad. La Hasselblad es una cámara de gran formato, bueno. Y bueno, pues era como un plátano ahí, y entonces me dice, mira por el ocular, y cuando miré casi me estalla la cabeza, porque era el plátano y 20.000 reflejos deformados del plátano en esa chapa a modo de fondo infinito, y fue, he acertado, esto quiero hacer yo. Perfecto. Así fue. ¿Y quién fue este fotógrafo, por curiosidad? Se llamaba, porque ha fallecido recientemente, Carlo Legnasi. Es de origen italiano. Yo nací en Córdoba, en Argentina, hace un montón de años, y bueno, él era un fotógrafo que trabajaba desde allí, desde el fin del mundo, pero que tenía cierta repercusión internacional, y si hubiera estado en Europa hubiera sido un consagrado, digamos, ¿no? Pero bueno, trabajando desde allí es diferente la cosa. Claro. Pero es un gran fotógrafo. Qué bueno, qué interesante. Y mira, como director de fotografía experimentado que sabemos que eres, ¿te
teniendo en cuenta tu biografía laboral, de tu web profesional, en la cual figuran un total de 20 títulos, y solo hablando de largometrajes, ¿cómo te gusta desarrollar tu dinámica de trabajo con los directores? ¿Tienes algún modus operandi propio? A la hora de trabajar, ¿te adaptas plenamente a las propuestas que la dirección haya planificado o consideras más propicio una estrecha comunicación constante con el director? A ver, supongo que mi forma de acercarme a esto es bastante habitual, digamos, porque tampoco conozco mucho la forma de acercarse de otras personas, pero bueno, debe ser más o menos lo mismo. Básicamente, referencias, porque uno puede hablar de conceptos. Bueno, lo primero, hablar mucho con el director, evidentemente, ¿no? Pero claro, cuando uno habla de conceptos abstractos, cuando tú dices algo, yo qué sé, imagínate, un amanecer idílico, pues en mi cabeza a lo mejor es un amanecer con nubes naranjas y para esta otra persona es un sol limpio, sano. O sea, el mismo concepto puede tener muchas interpretaciones. Entonces las referencias visuales son como un elemento fundamental dentro de la comunicación, ¿no? Y en mi caso particular, yo no soy una persona, yo no soy súper cinéfilo. O sea, de hecho, he visto relativamente poco cine para cuando hablo con los directores que, ¿has visto tal? No. Ah, pues tienes que verla. ¿Has visto cuál? No. Vale, pues entonces yo con la lista esa me veo todo lo que me dicen y claro, yo generalmente busco mis referencias para contarle lo que a mí me parece en el mundo de la fotografía fija. Probablemente por aquel, o sea, me gusta eso y la pintura también, porque importante. Claro, hay algo que a mí sí me gusta de la fotografía, porque la fotografía utiliza básicamente la misma técnica que la cinematografía, ¿no? Una cámara oscura, una óptica, una iluminación, etcétera. Perdón. Y un soporte, o sea, que puede ser digital, puede ser analógico. Entonces, más o menos participan de lo mismo. Uno tiene movimiento, el otro no, pero por lo demás. En cambio, hay otro mundo que me gusta mucho y es el de la pintura, porque la pintura figurativa normalmente está iluminada, digamos. La imagen que está representada ahí recibe una luz y entonces es lo que se representa, ¿no? Así es. Y esa luz, por lo general, la ha tenido que inventar a quien ha pintado ese cuadro, ¿no? Entonces hay todo un proceso no es que ha ido yo ahora mismo pillo aquí, hago una foto y me encuentro que hay esa luz, que también es válido, ¿no? Pero cuando tú pintas, a la luz la tienes que poner tú, entre comillas, ¿no? Correcto. Que es un poco lo que hacemos nosotros, decir, vale, aquí va a venir la luz por este lado y cuando estás en un plató, por ejemplo, ¿no? Y dice, claro, bueno, ¿y cómo hago esto? Y tal. Entonces, en el mundo de la pintura hay como una reflexión, o sea, de reflexionar sobre la iluminación que a mí siempre me parece como muy, no sé, atractivo, interesante. Es curioso esto que comentas porque estoy recordando ahora mismo las anécdotas del rodaje de Barry Lyndon de Kubrick, que siempre que le preguntaban acerca del encuadre, Alcott, que le tenía un poco loco el director de fotografía, John Alcott, en el rodaje, estaba un poco, cuando estaba perdido, siempre le gritaba a Kubrick, a los cuadros, vete a los cuadros, que tengo una selección de cuadros, es decir, eran todo referencias pictóricas. Entonces, vemos que aquí tu trabajo, sobre todo, es intentar pensar más incluso en pintura, de forma pictórica, o incluso fotográfica, como bien has dicho, dentro de la foto fija, antes que una referencia fílmica como tal. Sí. Y también, aunque yo no soy súper cinéfilo, también busco referencias en el cine. Lo que pasa es que, bueno, encuentro más cosas en el mundo de la fotografía que en el mundo del cine, porque, entre otras cosas, así como lo que te decía de la pintura, en la fotografía suele ocurrir un poco, de alguna manera, lo mismo, ¿no? En la fotografía tú tienes una foto que hacer y a lo mejor yo he visto trabajar a fotógrafos muy potentes y a lo mejor están
todo el santo día para hacer una foto, ¿no? Y iluminan, hacen lo que antes era una Polaroid o ahora pruebas digitales y tal, y trabajan y trabajan y trabajan hasta que llegan a donde quieren llegar. Y luego tienes 14 millones de capas de retoques y no sé qué. Entonces hay como todo un proceso muy, muy exhaustivo, ¿no? Muy No estructurado cómo... también. Sí, Exacto. claro. En cambio, en un rodaje, tú tienes para hacer una imagen que a lo mejor tu referencia es esa fotografía que ha sido trabajada a lo largo de un mes. Tú tienes esa referencia, pero según el plan de rodaje, para esa secuencia tienes 1 hora y media. Y en 1 hora y media, no solo que tienes que haber montado la luz, puesto la cámara, no sé qué, sino que además dejarle tiempo y espacio a los actores y al director para que hagan El su blocking trabajo. queda integrado dentro Claro, de la claro. puesta en escena. Entonces es como, perdona, no sé cómo silenciar los mensajes, pero bueno, de vez en cuando me salen. No nos entra, no Tengo te que poner preocupes, silencio. no entra. Ah, No vale. entra, no perfecto. No entra. entra. Vale, perdón. Pues eso. Entonces, el trabajo del cine suele ser menos reflexivo a la hora de realizarlo, ¿no? A la hora de planificar, que es volviendo a cómo preparamos un rodaje, a la hora de planificar, mientras más profunda y meticulosa sea la planificación, más reflexión han metido ahí para que luego la cosa te salga, tengan espacio los actores, digamos. Y Pablo, ¿cuál es la manera que tienes de trabajar con tu equipo? ¿Cómo te adaptas con ellos, con el gaffer, con el auxiliar de cámara, etcétera, con los eléctricos? Sí. Yo creo que realmente, y lo digo de verdad, y quien piense lo contrario, en mi opinión, está equivocado. Mi equipo es hasta el equipo de vestuario. En el sentido de decir, todo esto que hablamos de la preparación, la planificación, etcétera, pasa por el color y la textura de la ropa, por ejemplo, o la forma y el color de los decorados. La dirección de arte, la escenografía. Claro, claro. Pero incluso ya en un estado más avanzado de la preparación, hasta con el sonidista o la persona de sonido, ¿no? Porque muchas veces, por ejemplo, el típico caso de, hombre, aquí podemos tener un plano general y con otra cámara tener un plano medio de lo que está pasando. Entonces, sonido dice, pues mira, mejor que no, porque yo en el plano general tengo que estar con la pértiga y tengo que aguantar. Y en el plano corto, ¿no? O sea, el trabajo en equipo realmente es de toda la gente que participa en un rodaje, ¿no? Y luego con mi equipo en particular, bueno, yo me intento apoyarme en los mejores que puedo, con los que puedo trabajar, ¿no? Por ejemplo, tengo mi foquista de cabecera, el Gaby García, que es maestro del foco. O sea, tú lo ves y parece que está tocando la guitarra o tocando el piano porque no usa monitor y lo vive. Y no usa monitor. No me preguntes cómo lo hacen porque es complicadísimo eso. Complicadísimo. Pero además, al tener esa cosa, por ejemplo, él tiene porque no es lo mismo hacer un cambio de foco mecánicamente que con el ritmo del plano, a lo mejor, ¿no? Es decir, cuando él mira para allá, tú te llevas el foco tal, y él es muy... Entonces yo trabajo muy estrechamente con él. Yo llevo la cámara normalmente, cuando no llevo la cámara, como es en algunos casos... Sí, lo he comprobado. Tú operas la cámara. Sí. Bueno, y has conocido a Gaby, porque Gaby estaba ahí. Es verdad, Gaby estaba ahí. Loco con 400 y movidas que había. Era increíble cómo se adaptaba en todo momento. Un espectáculo viendo. Y así con el gaffer, con el maquinista, con todo el mundo, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, con el gaffer, muchas veces yo transmito la idea, yo quiero hacer esto. O necesitamos hacer esto, pero dejo en manos del gaffer
cómo llegar ahí en el sentido de la estructura técnica, ¿no? Porque a lo mejor lo que necesitas para hacer eso es una grúa de 25 metros para colgar no sé qué, o lo que necesitas es un LED chiquitín así para poner aquí y tal. Entonces, yo por lo general, lo que transmito es lo que queremos hacer o lo que tenemos que hacer y cómo llegar a ello. Para eso está el profesional de esto, ¿no? O sea que delegas mucho en tu equipo confiando en lo que se ha pactado previamente para que... Totalmente, cada uno sabe... El gaffer sabe mejor que yo cómo poner una luz ahí arriba, digamos, ¿no? Yo le digo qué luz, probablemente, o qué tipo de luz. Entonces te dice, pues tengo en el camión no sé qué, tal, venga, tira. O sea, yo le voy a decir cómo ponerlo, porque... Entonces, sí, la respuesta sintética es delegando en mi equipo y teniendo el mejor equipo posible. Claro, porque imagino que cuando sale algún problema, imagino que os adaptáis. Intenté encontrar siempre encontrar alguna solución. Sí, yo creo que en el mundo del cine, bueno, de la imagen en movimiento, por esto que te decía, si tienes 1 hora y media para hacer una secuencia y resulta que, por decirte, en el guión dice, hay un sol que parte las piedras y empiezas y a mitad de la secuencia se nubla, pues no tienes más remedio que buscarte la vida y poner tú el sol. Sí. Entonces, por lo general, además, ya esto... por lo general te aseguras el plano general donde no puedes poner el sol y dejas los cortos para más tarde por si se nubla o por si incluso se pone a llover y tienes que tapar y poner el sol. O sea, sí, hay que tener mucha cintura, digamos, ¿no? El adaptarte a lo que va ocurriendo y lo que te va presentando la realidad es una constante en nuestro... Pero para nosotros y para los actores, para el director, para todo el mundo, ¿no? Hay que tener capacidad de adaptación. Correcto. Perdona, ya. No, por favor. Muchas veces tú cuando estás preparando haces un planteamiento. Bueno, aquí hace falta una grúa de 20 metros y viene producción y te dice que no hay presupuesto o que o que resulta que la grúa no cabe por ejemplo 30 monedas se rodó gran parte en Pedraza, que es un pueblo de Segovia. Sí, aquí al lado donde yo vivo. ¿Ah, sí? Bueno, sí. Me alegro por ti porque es una zona maravillosa. Sí, pues Pedraza tiene una puerta que mide 2,40 metros de ancho o lo que sea por 3,22 de alto, y cualquier cosa que no quepa por esa puerta no entra en el pueblo, no puede entrar en el pueblo. Entonces todo, por ejemplo, las grúas que teníamos pensadas usar para hacer una sombra aquí o poner un aparato allí y tal, pues no, lo siento, complicado. Tiene la máquina que quieras poner tiene que caber en esta puerta. Pues adaptación, siempre. Pues mira, justo te íbamos a preguntar, de hecho, por el trabajo en televisión tuyo, porque somos conscientes de que también has trabajado en televisión, en series como precisamente has mencionado 30 monedas o Reyes de la Noche, y lo que queremos saber es qué principales diferencias ves tú tanto en el trabajo, en las dinámicas que hay en cine, comparándolas con las de televisión, y dónde te sientes más cómodo. Francamente, a día de hoy, las diferencias son menores que antes, ¿no? Antes era como, bueno, las series de televisión eran un plató con una serie de decorados y todo pasaba en el decorado que venía, enciende aquí, apaga allí, no sé qué. Ahora, por lo menos en lo que a mi experiencia respecta, que yo he hecho solo 2 series hasta ahora, es que el rodaje es como... Es cine. Muy cinematográfico, sí.
probablemente con un poco más con un poco menos de tiempo para cada cosa, pero no encuentro grandes diferencias salvo la presión de ir rápido, ¿no? Y en el caso particular de Reyes de la Noche, sí que había dos decorados principales, que eran los dos estudios de radio. De radio. Que bueno, que eso, ahí salían páginas, muchas páginas por día, digamos, pero porque estaba aquello todo montado y preparado y era cuestión de, una vez encontrado el punto, digamos, vale, encendemos la memoria A, la memoria B, tiramilla. Ok, y actualmente vemos que las plataformas quieren producir más contenido. ¿Piensa que el futuro del cine está en las series producidas por plataformas? Me da la impresión de que sí, pero no tengo ni idea. No sé, pero todo pinta que sí, todo pinta que sí. Sí, pues, entre otras cosas porque, bueno, ahora estamos en una situación muy especial, ¿no? Con el mundo pandemia y demás, pero la gente cada vez va menos al cine y cada vez tiene teles mejores y más grandes y la experiencia... quiero creer que no se va a perder la experiencia de ir al cine porque me parece muy guay, pero cada vez lo veo más... Sí. Como más limitado bueno, no voy a decir algo que ya se ha dicho mucho, pero bueno, yo creo que es así. Más limitado a los grandes espectáculos visuales, ¿no? O sea, para ir a ver una película que está rodada en un piso y todos son planos... En 16 milímetros, por ejemplo. O en 16 o en lo que sea, pero sobre todo que una película de rostros parlantes, digamos, ¿no? Eso casi te da lo mismo verla en tu casa que verla en el móvil, que verla en el cine, porque, bueno, en cambio una película de, yo qué sé... Dune, por ejemplo, que se va a estrenar en breve. Claro, eso mola ir al cine ahí. Apabúllame. Sí. Digamos que el cine está volviendo históricamente un poco a lo que eran sus inicios, porque las salas de Nickelodeon de inicios del siglo XX eran eso, iba gente concretamente a un teatro a ver un espectáculo grande y luego ya cuando eso se industrializa y se comercializa, pues claro, es curioso, ¿no?, que estemos volviendo un poco a eso, porque cuando la televisión apareció a finales de los 50, principios de los 60, la gente se retrotrayó a casa, cayó por así decirlo la audiencia en cines. Pero luego cuando sacaron CinemaScope intentaron recuperar con las grandes producciones de romanos y utilizando este formato el que la gente fuese, y la gente iba sobre todo por las grandes producciones, no las grandes superproducciones de la época. Ahora está pasando un poco parecido, es cierto. La historia se repite. La historia se repite, sí. Eso es. Es curioso. Y queríamos saber un poco, mira, porque nosotros tenemos plena constancia de que tú trabajas con dos de los directores más activos de este país, que son Paco Plaza y Jaume Balagueró, que están especializados sobre todo en terror y en thriller. ¿Cuál dirías que es la complejidad de articular la luz en estos géneros sin resultar repetitivo? ¿Quiénes dirías que son tus referencias en cuanto a la dirección de fotografía? Ya sabemos ahora que no eres muy cinéfilo, pero alguien habrá por ahí. No soy muy cinéfilo y no voy a ver una película de terror al cine ni soñando. O sea, no, me niego. Me lo paso muy bien rodándolas, pero y haciéndolas. No, claro. Pero no soy público del cine de terror. No. Como público no me gusta. O sea, pues no me gusta, no lo disfruto. Mira, es curioso porque te pasa exactamente lo mismo que nuestra protagonista de la película que yo he producido, que es una película muy chiquitita, de veras. Anna Cole Miller disfruta un montón haciendo cine de terror, pero no lo ve, no lo consume, es incapaz. Pues a mí me pasa lo mismo. Sí. Pero bueno, mira, ¿qué lo vamos a hacer? Y ya me he olvidado la pregunta. No, la pregunta era las referencias. Sí, referido a cómo quieres conseguir esta luz en este tipo de género sin resultar repetitivo en tu trabajo y demás, siempre siendo un poco más innovador o creativo, a la medida de lo posible. Sí, eso es uno de los fantasmas que uno tiene, ¿no? Es decir, bueno, siempre ir un paso más adelante, ¿no? Hay una cosa que a mí me encanta de trabajar con Jaume, que sistemáticamente están montando una secuencia con él, los actores, bueno, todo lo que implica, ¿no?
Y cuando, bueno, venga, estamos listos, y viene y te dice, oye, ¿cómo podemos mejorar esto? Y es como, pero está muy bien, porque al final, o sea, no es que a él le parezca que está mal, pero no, sino quiere ir al siguiente nivel. un poquito más. Sí. Y eso es muy guay. Sí. ¿Y con Paco cómo es el trabajar en...? Y con Paco, 3/4 de lo mismo, cada uno en su estilo, pero ellos dos participan de algo que a mí realmente me gusta mucho, y que además, volviendo a cómo trabajo yo con mis equipos, yo lo aplico bastante naturalmente, pero sí probablemente habiéndolo visto en ellos, y es que ellos se encargan de que en el set haya buen rollo. Y eso parece una tontería, pero no lo es. O sea, No, es importante. ellos crean buen ambiente en el rodaje a posta. Hay otros directores que no, que les parece Contraproducente, a lo mejor. contraproducente incluso. Pero Paco y Jauma crean buen ambiente en el rodaje, y yo intento también, bueno, es que no concibo otra cosa, ¿no? Si me llevo mal con el gaffer, pues mira, no, eso va a repercutir en el claro, resultado. no, ¿por qué? ¿Por qué, no? Si tenemos problemas, pues mira, no hay motivo, no hay beneficio en llevarse mal con nadie. Entonces, o si alguien un día me grita en set, es como, oye, estamos currando, ¿no? Claro, pero imagino que siempre hay momentos puntuales en los que se da algún tipo de desavenencia, pero que luego al final, en la medida de lo posible, pues uno intenta reconducir eso de la forma más, ¿cómo decirlo?, de la forma más asertiva posible, al final, en beneficio del conjunto del trabajo, y seguir adelante. Es que es eso. Mientras mejor estés, mientras más a gusto estés trabajando, más energía vas a poner en lo que estás haciendo, y no en pelear con no sé quién. Claro, independientemente, supongo, que del presupuesto de la película haya más o menos presupuesto. No, claro. obviamente. Eso, volviendo ahora con esto que dices a adaptación, ¿no? O sea, tú tienes, cuando estás preparando, sabes lo que vas a tener, digamos, ¿no? O sea, qué equipamiento físico, qué equipo humano, etcétera. Y si tú dices, vale, ¿cuánto tiempo vas a tener? Y si tú, una vez que te has comprometido, decir, vale, esto lo puedo hacer así, ya me buscaré la vida. Pues ya está, ya dices, vale, es como si dices, ¿qué hago? ¿Voy en la bicicleta o en la Yamaha 1200? Pues si voy en la Yamaha 1200 podré ir a 200 km/h. Si voy en la bicicleta, sé que tengo que dar pedales y que llegaré igual. Entonces, y para concluir este apartado, Pablo, ¿tienes algún director de fotografía al que admires o que te fijes en su trabajo dentro de tu de lo poco cinéfilo que somos conscientes que eres? Sí, muchísimos. Hay uno que para mí es como que es bueno, soy muy malo con los nombres, pero el que hizo Camino a la Perdición. Sí, que ganó el Oscar, además. Sí, no recuerdo. Además, una persona, yo no soy un jovenzuelo, y esa película, que es en África, ganar un Oscar y morirse. O sea, Conrad Hall es el director de fotografía. Muy bueno. Es que la fotografía de Camino a la Perdición tiene tela, es espectacular. Okay. Y Pablo, pudiste rodar una peli en Francia con Pascal Laugier, uno de los directores más importantes del género de terror francés. ¿Cuál fue la experiencia de rodar en otro país y qué diferencias ves a la hora de trabajar a nivel técnico entre España y Francia? Bueno, perdona, tengo... las diferencias son... bueno, trabajar en otro país fue una experiencia... me pasé muy bien. Además, no fue en otro país, sino que fue en otros, porque se rodó, se preparó
en Francia, se rodó parte en Francia y luego todo lo que fue plató se rodó en Rumanía. O sea que ahí tuve que enfrentarme a trabajar con técnicos franceses, rodar la peli hablando en inglés con los franceses porque yo no hablo francés, y luego ir a Rumanía y trabajar con técnicos rumanos en inglés también y con técnicas totalmente diferentes de trabajo y la verdad es que fue una experiencia muy, muy interesante. Que es Veneciafrenia de Alex. Veneciafrenia de Alex, bueno, llevamos esperándola así de tiempo, ¿eh? Tiene muy buena pinta. Sí, es muy divertida. Ha sido una locura de rodaje, otra vez adaptación. Claro. Cuando fuimos a preparar Venecia, claro, yo iba con mis esquemas mentales previos, digamos, ¿no? Y entonces, vale, vamos a rodar esta secuencia aquí y hay una fuga de 300 metros de edificios, tal. Y lo primero que se te viene a la mente es, bueno, allí pongo un camión con una grúa y... no, resulta que aquello es un canal, no es una calle donde quepa un camión. O tiro un aparato, entonces tiramos 300 metros de manga. No, es que por el agua no puede ir la manga. O sea, es que os enfrentabais a la dificultad técnica de Venecia, que es una ciudad sobre el agua. Y una vez más, adaptación. Ostras. Sí, es verdad que gracias a las nuevas tecnologías hemos tenido herramientas con las que esta película no se podría haber rodado hace 10 años, no te digo hace 20, hace 10 años no se podría haber rodado como la rodamos porque lo hicimos todo con batería. O sea, el 90% de los aparatos que utilizamos eran la batería. Entonces, podías poner tu aparato allí, pero si era un aparato que funcionaba a batería, entonces pedías en una casa, oye, ¿nos dejáis poner un aparato en este balcón? Pues sí, pero con batería o en una Sega y toda la batería. Wow. Ya lo he referido, mira, a cuando se inician nuevos proyectos, por ejemplo, pienso en el caso de directores noveles que quieren empezar a levantar su primer proyecto, ya sea un cortometraje, que sabemos que también ha realizado varios, o un largometraje. Por cierto, la semana que viene un corto, que hace bastante Wow. Fantástico de terror también. Es más un thriller que de terror. Y la verdad es que... Pues me viene genial para esto que te quería preguntar. Por ejemplo, cuando algún director te aborda para este tipo de proyectos que normalmente no son de tanto presupuesto, ¿cómo lo hacen habitualmente? Es decir, se aproximan a ti y te dicen, oye, que hemos contactado a través de tu agente o a través de tu correo, ¿y qué es lo mínimo que precisas, que te puede interesar? ¿Y cómo es tu manera de trabajar con un director que puede estar empezando, en este caso, en el caso de que te interese el proyecto y quieras entrar? Bueno, en el caso este en particular, el camino ha sido diferente. Él es un productor y realizador de publicidad, con quien yo he hecho un par de cosas. Y me ha gustado trabajar con él y me ha comentado, oye, que tengo este corto, que si te apuntas. Y me gustó la idea y a por ello. Pero bueno, sí, es hacer cortos pasa por básicamente leer el guión y que te interese o ver si hay algo que ha hecho esta persona y que te parece interesante y dices, pues, venga, por ello, ¿no? Y entonces, ¿cuál es mi objetivo por lo general? Pues a lo mejor probar cosas, ¿no? Vale, hago esto porque esto me va a permitir probar no sé qué. Y entonces, pues... Te permite recrearte algo que a lo mejor con los tiempos de televisión y mercados en el cine no podrías, y tú te das el gusto un poco pues, de experimentar más con esta faceta de foto fija que tú tienes, o de otros ámbitos que a lo mejor no podrías llevar a cabo, o con la propia pintura a lo mejor. O sea, tienes cabida un poco más para, como decirlo, ser más artístico a lo mejor, ¿no? No podría yo haberlo pensado mejor. Así que... sí, por ahí van los tiros. Y este corto, además que lo protagonizan Daniel Guzmán y Luis Tosar,
pues es un corto que no es súper habitual tener a dos bestias como ellos delante de la cámara. Entonces, pues, mira, este corto en particular tiene muy buena pinta en ese sentido, porque ya ellos dos ahí haciendo sus cosas, ya de por sí sabe que lo difícil va a ser, bueno, lo difícil, pero sí, que hay que estar a la altura de los... Efectivamente, que ya que se va a elevar el conjunto del proyecto, pues que menos que aunque sea, porque claro, entrevistamos el primer programa que hicimos fue entrevistando a Daniel Villanueva, el productor de Timecode, y curiosamente le preguntábamos esto, que si creía que había cierto desprecio, siempre que era algo como que se veía el formato cortometraje como una especie de patito feo todavía dentro de la industria, como un laboratorio de pruebas, y decía que no, que él no cree que ya haya ese sesgo hacia el formato cortometraje, que todo lo contrario, que hay plataformas que lo adquieren más y que más que antes, que era como una forma de que los directores nobles practicasen en las escuelas de cine para poder encarar proyectos más importantes, que lo vean ya como una historia a contar aparte que se ajusta a esas limitaciones narrativas del formato corto, como viene siendo en literatura los cuentos o los relatos breves, y que hay que darle el mismo mimo y ponerle las mismas ganas que si fuera un largometraje o el piloto de una serie de televisión, claro. Sí, está claro. Es que tú... Yo te iba a decir eso, ¿no? Corto es al cine lo que un cuento a la literatura, a lo mejor, ¿no? Sí, tiene valor en sí mismo. Hay historias que no darían para ir más allá que un corto, digamos, ¿no? Y ni falta que hace. Es lo que a mí me pasa un poco con la serie, ¿no? O sea, ya extremando este ejemplo. Es decir, vale, esta serie tiene 2 temporadas, la primera temporada, que son 10 capítulos, está bien, pero la segunda temporada es maravillosa y tal. Y yo estoy viendo el primer capítulo y todavía tengo que ver 15 horas de esta historia para que remonte tal, y es como... Claro, ese es un problema que me pasa. Yo voy a hacer poco una serie que todo el mundo estaba recomendándome, no voy a decir cuál es, evidentemente, porque supongo que habrá estado hablando con varios, y no por hablar, creo que además no por hablar mal, sino porque a ti te da la impresión de que ese trabajo no está suficientemente pulido. No es que estés ni mucho menos criticando el trabajo de todas las personas que han participado en ese proyecto, ni mucho menos, porque ellos han hecho su labor lo mejor posible, y las circunstancias son las que son y nadie sabe cuáles son. Efectivamente, y no puedes ver hasta que no ves el resultado final, no sabes lo que tienes entre manos. Y vi el primer episodio y dije, madre mía, no voy a seguir porque mucho tiempo prefiero estar leyendo un libro y viendo una película. Y me dijeron, no, pero luego remonta. Y o sea, me tengo que esperar hasta el segundo capítulo para que remonte. Y no es una serie tampoco extensa, de hecho solamente ha salido una temporada, es miniserie, de hecho, y me da rabia porque pienso, pero es que esto no debería ser así. Es que en el primer capítulo, si no funciona algo, no me vale. No, pero luego, no, o sea, creo que estamos ya a un nivel en España, precisamente aquí, precisamente con un reconocimiento internacional que no nos podemos permitir ya flaquear en ese sentido. Entonces, que luego los demás capítulos también, bueno, pues estupendo, pero es como esto que acabas de decir tú, te quedas con esa impresión de, vale, o sea, que tengo que esperarme a ver si esto va mejor o no. Pero sí, bueno. Pero eso también pasa un poco por mi impaciencia, digamos, y sobre todo el tema circunstancias, ¿no? Yo sé que dice, esto está fatal, pero tú no sabes que a lo mejor se le puso a llover en medio de la secuencia, Claro, pero como el espectador no lo conoce y no lo ha visto, pues no es consciente de ello. Sí, Fran. Pablo, una pregunta. ¿Cómo es rodar con Alex de la Iglesia? Menuda preguntita. Sí. Podría estar hablando horas sobre esto. No, bien. Es una vez más muy estimulante en el sentido de que fuerza, digamos, a dar lo mejor de ti mismo en cada plano, en cada secuencia. Entonces yo a eso lo agradezco mucho, ¿no? Porque realmente es súper estimulante
y gratificante cuando ves que llegas a cumplir con lo demandado, ¿no? Sin ir más lejos, 30 monedas de la época de preparación, no me acuerdo exactamente el número, pero creo que pasaron en lo que estábamos preparando 3 directores de producción, y los 2 primeros llegó un momento que dijeron, esto es imposible, y Alex decía, esto no es imposible, esto lo vamos a hacer así. Y vino un tercer director de producción que dijo, bueno, venga, yo me comprometo otra vez lo que te he dicho, ¿no? Es decir, una vez que te has comprometido, lo sacas adelante, si puedes, y si no puedes, te da una hostia, pero bueno. Y bueno, ahí estaba serio, ¿no? O sea, y entonces, bueno, yo te hablo de mi experiencia, ¿no? Yo con Alex he aprendido algo que por lo general, trabajando con Jaume y con Paco, por ejemplo, vas más al perfeccionismo, y con Alex vas a saco, a sacar esto adelante como sea. Entonces, como... Y bueno, entonces, después de trabajar con Alex, yo me he enfrentado a otros proyectos en los cuales ya como aprendí a presión, digamos, durante 26 semanas que es el rodaje de 30 monedas, a trabajar a fuerza de empujar. Claro, cuando llegas a otro rodaje que se plantea una cosa perfeccionista y tal, yo encuentro que he aprendido mucho en el sentido de, por ejemplo, resolver bases y luego ir al detalle, pero resolver bases. Eso es, creo, en la mayor enseñanza que he sacado de trabajar con Alex. Y lo mismo en Venecia, ¿no? Que ya encima era un desafío. Y un desafío con el cual yo no me había enfrentado en la vida, por supuesto, ¿no? En una ciudad que hay agua por todos lados. Solo a Alex se le podía ocurrir algo así, a lo mejor, ¿sabes? Sí. Y referido a esto, gracias a que mencionas el trabajo de producción ahora en el desarrollo de 30 monedas y durante el rodaje, ¿tú cómo interactúas con el departamento de producción? ¿Cómo es tu relación con ellos? ¿Con quién te comunicas? ¿Cómo funciona un poco a nivel interno? Porque en rodaje desde fuera cada uno puede distinguir un poco mejor cuál es la función de cada departamento, pero tú, en lo que se refiere tanto en la preproducción como durante la producción del proyecto y postproducción, ¿cómo es tu relación con el departamento de producción? ¿Con quién sueles hablar? Por lo general, en la preparación con el director de producción. Que, bueno. Y luego en el rodaje con el jefe de producción, que está ahí en set, ¿no? ¿Y cuál es el método, por decirlo de alguna manera? Pues una vez más, el diálogo, ¿no? Es decir, vale, ¿qué hace falta? ¿Cuáles son los medios que hay para lograr esto? Vale, pero yo aquí en esta secuencia necesito tal cosa. Bueno, a ver, ¿de dónde podemos sacar? ¿Y qué secuencia puedes hacerla con menos para poner aquí toda la carne en el asador? El diálogo, siempre. Claro, porque puede ser que eso previamente estaba pactado entre producción, que iba a haber esos medios, pero luego la circunstancia del escena pues da o demanda o exige que tú de repente pues, previamente o en el momento. Es decir, claro, estás preparando y dices, bueno, es que aquí hace falta una cabeza caliente, una tecnocrática, ¿no? Un brazo extensible para tal. Vale, pero es que eso se va del presupuesto. Bueno, vale, eso se va del presupuesto, pero como aquella cosa, como habíamos hablado de hacerlo con lo que sea, lo podemos hacer con algo que es mucho más barato y ese dinero ponerlo en la cabeza, ¿no? O sea, una vez más, preparación. Y luego siempre están los imponderables, por supuesto, que todos los días hay cosas, dice, es que tal.
Claro, nosotros como productores nos interesa mucho todo este apartado y todo este apartado de relación porque es algo que tampoco sé muchas veces en lo referido al trabajo de producción. Claro, hasta qué punto es necesaria la flexibilidad por parte del departamento de producción para saber, oye, si el director de fotografía, precisamente, que es quien más sabe qué va a hacer falta a nivel técnico para conseguir el resultado que se quiere, te está demandando esto, quizás deberías escucharle, porque a lo mejor la propuesta quizás deberías escucharle porque a lo mejor la propuesta que te está haciendo, como bien has dicho en este caso, de que hay otra escena que luego se puede abaratar porque se puede realizar de otra forma más barata, y aunque eso no sea competencia del propio director de fotografía, producción luego tenga en cuenta y diga, pues oye, mira, voy a plantearlo y a ver si es posible, ¿no? Eso creo que es fundamental también en un rodaje, imagino. Sí, en un rodaje esto es que es una labor de equipo. O sea, desde el primero al último. Es que no es que sea producción quien te va a decir, oye, que esta es nuestra labor, te estás metiendo en nuestras competencias, no nos hagas este tipo de propuestas, sino que van a escucharte, claro. Es que si yo, afortunadamente nunca me ha pasado, pero si yo me encuentro con un equipo de producción que no me escucha, bueno, es como si yo no escuchara al equipo de producción, es lo mismo, o al equipo de arte. No, es que aquí no se puede poner un techo, pues no sé qué. No, es que yo quiero un techo. No, o sea, es que hay que escuchar a todo el mundo, porque todo el mundo tiene sus necesidades y luego ya cuando se juntan las necesidades que son incompatibles, pues a base de la mayor inteligencia posible, digamos, encontrar una satisfactoria para todos, exactamente. Entonces, una vez más, el diálogo y la colaboración son fundamentales en esto. Y luego hay otra cosa, que es otra obviedad y que se ha dicho 500 millones de veces, pero nunca está de más repetirlo. Es que no estamos haciendo una operación a corazón abierto. O sea, estamos haciendo un producto importante para la sociedad, no sé qué, pero al fin y al cabo estamos haciendo entretenimiento o a lo mejor una cosa que va más allá del entretenimiento y es una obra que culturalmente va a influir en todo lo que quieras, pero al fin y al cabo si tú fracasas no se va a morir nadie, ¿no? Si tú estás con el corazón de una persona ahí fuera de su pecho y tú te distraes y fracasas, esa persona muere. Si aquí falla algo, bueno, no es el fin del mundo, no, para nadie. Entonces, tampoco quiero decir que, entonces, no, ni mucho menos, sino que es a lo mejor muy estricta y muy cerrada de mente con respecto a las pautas de un rodaje y que se lo toma a veces demasiado a pecho, demasiado en serio, como pues lo he dicho, de forma muy como Tomás, es que tú te lo puedes tomar, yo me lo tomo muy a pecho y muy en serio en mi trabajo. Lo que no concibo es insultar a nadie porque se equivocó, por ejemplo, ¿no? O sea, y si así me insultan a mí es como... o sea, claro. Sí, a eso me refiero, que no hay que perder la calma, o sea, y yo a veces la pierdo, por supuesto, con todo el mundo, ¿no? Pero somos afortunados haciendo lo que hacemos, o sea, qué mejor, ¿no? No se me ocurre nada mejor que hacer, que a lo mejor eso, hacer algo que le salve la vida a alguien, bueno, yo veo el trabajo que hacen los médicos. Y no me gustaría que fuera mi pellejo. Claro. O incluso hasta un bombero, ¿no? Dices, pues joder, esta persona está aquí aburriéndose en la estación de bomberos, pero cada vez que tiene que hacer algo se juega el pellejo, ¿no? Dice, como tome una decisión equivocada, no, aquí se puede entrar, y se cae el edificio y mueren 5 bomberos. Y, claro, eso es un trabajo que dices, esta persona, vamos, está haciendo algo de riesgo. Y se la está jugando por ayudar a los demás y tal.
nosotros estamos jugando, ¿no? Sí, dentro del riesgo que pueda haber un rodaje también, pero siempre está controlado en la medida de lo posible. Y por supuesto que, por ejemplo, quien pone el dinero está arriesgando mucho. Yo no entiendo eso, pero bueno, somos profesionales y afortunadamente, toquemos madera, nunca ha ocurrido que la metida de pata ha sido tan grande que la producción ha perdido la producción, ¿no? El dinero. No. O sea, bueno, no sé, me estoy yendo un poco. No, para nada. Sí, Frank, ¿qué ibas a comentar? Y hablando de cinematografía, ¿qué diferencia va entre el formato físico y el digital y se añora el formato analógico 35 milímetros? Yo he trabajado mucho en el analógico. He hecho fotografía y he llevado peli en el analógico. Y efectivamente el analógico, que desde el día que se inventó el cine hasta hace 4 días, es lo que hemos visto en el cine físico, digamos, tiene un sabor comparable, que a mí me gusta comparar un poco con el tema de los vinilos, ¿no? Dice, vale, a no sé quién le gusta mucho cómo suena el vinilo, vale. Pero, ¿qué pasa? Que eso hoy por hoy tiene una serie de condicionantes y una serie de consecuencias que, como se trabaja ahora, son importantes tenerlas en cuenta. Por ejemplo, el precio. El precio de rodar en cine y todo lo que implica es importante, sobre todo para la producción. Pero luego, por ejemplo, cosas como que rodar en cine, en físico, el impacto medioambiental que tiene es infinitamente superior al cine digital. En el cine digital las cámaras consumen milivoltios. Y entonces un plano de 15 segundos tiene un impacto medioambiental de 2 vatios, por decir una tontería. En cambio, un plano de 15 segundos hecho en cine significa una fábrica que ha fabricado celuloide, una mina donde han sacado la plata y todas las cosas que lleve el celuloide. Bueno, revelar, transportar eso, o sea, es brutal la diferencia. Y yo creo que hoy por hoy, digamos, no provocando ese impacto medioambiental, se pueden hacer películas súper atractivas visualmente, ¿no? En digital. Y luego la otra cosa es lo que te decía del vinilo y el cine digital no tiene ese sabor del cine analógico, pero tiene otro sabor que es estupendo. O sea, el cine digital, hay películas hechas en digital que flipan, ¿no? De bonitas que son y de efectiva que es la transmisión de la imagen. No pasa nada. Entonces, y luego hay una cosa que sí el cine digital ha superado, pero de manera abrumadora al cine analógico, que es la postproducción. Después de que has rodado, porque puede que sigas rodando en cine, pero lo que es la postproducción digital es trillones de veces mejor que la postproducción analógica. En la postproducción analógica, el control que tiene sobre la imagen, ya no hablemos de efectos especiales ni de un encadenado, simplemente un encadenado en la movida, y que tú estás viendo la peli y de golpe cambia de color y dices, ay, aquí viene un encadenado. Pues sí, porque ya hay un interpositivo, un internegativo, un inter no sé qué. Y entonces, pues sí, yo sí puedo volver a rodar alguna cosa en analógico, lo haré, por supuesto, pero en la postproducción en digital, sin lugar a duda. Tiene 3 millones de parámetros que puedes controlar al píxel, que es maravilloso, ¿no? O sea, que en síntesis sería tanto por reducción de costos como por ecología,
como por precisamente aceleración de los procesos al final. Sí, no solo aceleración, porque tú, o sea, pongamos por caso, esta imagen que tengo yo aquí, imagínate que esto que ves aquí, no sé, no te gusta porque el color, así que pues le cambias el color. No, el digital le cambia el color, ¿ves? Se le hace una marca aquí, o esto, bueno, eso en analógico es imposible. Es imposible, salvo que lo metas en otro proceso que aparte de costar un pastón, queda fatal. Que en realidad es un proceso de laboratorio químico y que no puedes controlar tanto como el hecho de estar en un ordenador en postproducción. Claro, no, tú en postproducción puedes literalmente ir al píxel. O sea, tú ir al píxel en el cuadrante tal no sé qué, hay un píxel que muerto de la cámara. O, bueno, nunca vas a un píxel, salvo que haya un píxel muerto o algo así. Pero sí vas a esta manchita, ¿sabes? Pues, no, es que eso ahí al lado de la cara... Y lo quitas. Claro. Y bueno, ya para concluir, Pablo, que ya hemos casi terminado, nos gustaría saber para los jóvenes cineastas que están intentando introducirse en el audiovisual, o que están empezando a comenzar, o que acaban de terminar la escuela de cine, o que se siguen formando en la escuela de cine o por otros medios, o de forma autodidacta, ¿qué consejo les darías? Tanto a los que quieren dedicarse a hacer cine, como a los que quieren empezar como director de fotografía, que sigo pensando que es un puesto que no se le da suficiente visibilidad tampoco. ¿Qué consejo? Que rueden. Además, hoy por hoy, o sea, nunca ha sido tan fácil rodar como hoy. O sea, con esto puedes hacer una peli. Y quien quiera hacer cine y me diga que no tiene medios para rodar, no una peli, pero sí quien quiera dedicarse a esto, yo digo, ¿tienes un teléfono móvil? Sí, pues, ¿verdad? Yo he hecho un corto con Jaume Balagueró, con 2 teléfonos móviles, en el año, cuando estábamos rodando REC, o sea, en el año... 2005, ¿no? 2005. Fíjate, imagínate qué cámara tenía aquello. Y tú ves el corto, que efectivamente la calidad de la imagen es bastante asquerosa, pero está rodado y está ahí el corto y además te lo pasas bien viéndolo, ¿no? Y el ejercicio de experimentación, claro. Total. Entonces, mi consejo es rodar y rodar. En el formato que sea, como sea. Como sea, el caso de rodar. Pues bueno, aquí concluiríamos la entrevista. Pablo, muchas gracias de verdad por haber estado aquí con nosotros en nuestro podcast más de cine, de verdad. Ha sido un honor compartir esta experiencia contigo, tus conocimientos, de verdad, y bueno, volver a verte por aquí. Cuando queráis. Igualmente, muchas gracias y encantado. Igualmente, gracias por brindarme esta oportunidad.